No me agarrás más, toma uno. Qué mentira, ¿no? Ciencia anti-fake. No todo lo que leemos es cierto. Es cierto. No todo lo que nos dicen es real. Un salvavidas científico en el torrente informativo. Ciencia anti-fake en Cuando el río suena. No sé si estás mintiendo o es que te deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Ciencia anti-fake. 11:23, continuamos en Cuando el río suena y llega el momento de hablar de ciencia, por eso lo tenemos conectada a nuestra columnista Belén Almejum, parte de Ciencia Antifake y parte del grupo Ciencia Nuestra, con el que compartimos esta columna desde hace un tiempo, que esta semana sacó un interesante artículo titulado de esto del que hablábamos recién con Carlos del Frade: el discurso de la derecha atenta contra la vida, para pensar ¿cuáles son las implicancias concretas de todas estas movidas? Digo, que algunos disfrazan de, bueno, es mi opinión, vos tenés la tuya, yo tengo la mía, como de subjetividad, pero que tienen en el ámbito científico y en el ámbito de la política pública una consecuencia concreta. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué trata este planteo que ustedes hacen desde Ciencia Nuestra en torno a estos discursos contra la vida, ¿no? Sí, en realidad veníamos hace rato tratando de sacar un artículo que hiciera un compendio de lo que venía pasando el último año con todo lo de la derecha, que venía copando el discurso público, ¿no? Como que toman palabras que eran propias del campo popular, utilizan palabras que, por ejemplo, le llaman desaparecidos a los enfermos, los que murieron por COVID, o genocidio de la pandemia. Claro. No viene de la mano con todo el año pasado de llamar infectadura, y ahora también utilizan la palabra evidencia. No sé si escucharon el discurso de Larreta, por ejemplo, ayer creo que nombró evidencia más de 20 veces, ¿no? Como que si lo nombra muchas veces es verdad, ¿no? Que se basan en evidencia, pero sin mostrar un solo dato. Y es increíble, ¿no? Porque nosotros empezamos el año pasado a decir, bueno, opinión no es evidencia, y ahora la derecha toma la palabra para destrozarla, ¿no? Para vaciarla de sentido. Toman las calles, hablan de la libertad, pero la libertad que la entienden de otra manera, ¿no? La libertad individual. Y toman la forma de protesta popular, que lo vivimos con el 25 de mayo, ¿no? Que en muchos lugares del país salieron grupos, si bien son chicos, muchas veces no juntan mucha gente, lo preocupante es que tienen alta capacidad de resonancia, mucha cobertura mediática, y se ve, bueno, y con todo lo que difunden grupos, por ejemplo, como los Médicos por la Verdad, que son grupos muy pequeños, que son antivacunas previo a la pandemia, pero con la pandemia tomaron muchísima resonancia en los medios de comunicación. Sí, aquí en Rosario tuvimos en Rosario y en la ciudad de San Lorenzo, desde donde te estamos hablando, tuvimos la movida de estos llamados Médicos por la Verdad. En Rosario terminó medio con escándalo, con algunas detenciones, pero evidentemente, como decimos, más allá de la cantidad de gente, han tenido gran resonancia, y después calan me parece, ¿no? Recién lo charlábamos con Carlos del Frade, calan en una idea, se combinan algunas ideas que tienen que ver con teorías conspirativas, teorías antipolíticas, digo, pero detrás de eso también hay sectores políticos, ¿no? Que aprovechan. Totalmente, mira, fíjate que, por ejemplo, Juntos por el Cambio, bueno, Bullrich va de la mano con este bioquímico Peretta, que también es uno de los que estuvo en las marchas anticuarentena por la no utilización del barbijo, a favor de la utilización de tóxicos como de desinfectantes como tratamiento, ¿no? Y por el título de tener un título de bioquímico, de médico, como hacen abuso de autoridad, ¿no? Son como que su opinión y sus creencias las ponen como si fuera evidencia científica, y ahí es que el problema está en que la sociedad también está acostumbrada, lo dijo un médico, ¿no? Entonces también te dicen, ¿pero a quién le creo? Porque es el médico. Nosotros, en ese sentido, damos la discusión de que no hay que creer por tener un título. O sea, lo que tenemos que tratar es de democratizar el saber científico para que la propia población pueda discernir, ¿no? Entre lo que es verdadero, lo que no, lo que todavía no conocemos, y que pueda ir a las páginas de sociedades científicas donde hay un consenso, donde se difunde lo que es el consenso a nivel internacional, como la OMS, también el Ministerio de Salud, ¿no?
eso es un punto a debate, un debate que tenemos que darnos como sociedad y también desde el punto de vista científico, como para tratar de que de que esto de por tener un título seas ya una autoridad en sí misma. Claro, efectivamente, aquí en la ciudad de Rosario, por suerte, la misma Facultad de Medicina, ¿no?, salió a plantear que, bueno, que no estaban avalados con ningún tipo de evidencia, sí, ni de rigor científico las propuestas de esta gente. Claro, pero además es utilizado, como decías vos, por sectores de la política, ¿no? Es como que, bueno, esto de que Patricia Bullrich también sale con este médico que tuvo con este bioquímico que tuvo bastante resonancia, lo utilizan como marketing político y también como para poder llevar adelante sus políticas que en realidad no van de la mano con el manejo de la pandemia, sino todo lo contrario, ¿no? Van de la mano de la libertad individual, de priorizar la economía por sobre la salud, ¿no? Porque la primera vez que vemos que Juntos por el Cambio se preocupa por la educación, por ejemplo, ¿no? Parece que toda la vida fueron defensores y paladines de la educación pública, cuando lo único que hicieron fue financiarla, lo mismo que la salud pública, ¿no? De financiarla, cerrar escuelas, no construir hospitales, ¿no? Y le sacan de los comedores que tienen, que a nuestros pibes le dan cualquier cosa para comer, ¿no? Y hoy en día parece que ellos defienden a la educación por sobre cualquier cosa como un derecho, y en realidad no es más que, en realidad, no defender la vida como primordial. A un pibe que le importa más perder, o sea, la vida de un familiar o ir a la presencialidad escolar. La verdad que se pone en discusión algo que en momentos de manejo de una pandemia, algo que tomó todo el mundo como una posibilidad, que es el cierre total o la no presencialidad escolar, se pone en debate como si fuera un capricho del gobierno nacional para el manejo de la pandemia. Esto, digo, no es solamente, porque yo te escucho y digo, y pareciera un fenómeno típicamente argentino, digo, pero esto se ve también en otros lugares. ¿Cómo lo ven eso? Sí, hay un avance de estos sectores de derecha y la pandemia los hizo más evidentes en distintos lugares del mundo, ¿no? Lo vimos en Francia, las manifestaciones también de estos grupos y las teorías conspirativas allá con el 5G más, ¿no? Porque tuvieron como que tienen la antena, nosotros ni siquiera, pero estuvieron, claro, hay algunas teorías conspirativas. Una ventaja del atraso, ¿no? Claro, sí, tal cual, pero existen en España, en Francia, claro. En Alemania también hubo estas movilizaciones que de hecho fueron reprimidas, las vimos desde acá, pero a lo que voy es, o sea, existen en Estados Unidos, existen en todas partes del mundo, y de hecho Médicos por la Verdad surge en Europa, por ejemplo, ¿no? Y Argentina como que hace una réplica y después replica para el resto de Latinoamérica, pero son grupos que son estos, por ejemplo, los de Médicos por la Verdad son cuasi religiosos, ¿no? Porque toman una premisa, creen en las 5 leyes biológicas, para ellos no existe la enfermedad, ¿no? Es como una religión que tienen, no existe la enfermedad, es todo psicológico, entonces no hay que tratarse. De hecho, lo toman de un médico europeo, que no sé si lo charlamos alguna vez en el programa, pero le mataron al hijo y al año siguiente la mujer tuvo cáncer y él también, la mujer falleció, el tipo quedó medio mal, pobre tipo, ¿no? Pero al ejercer como médico, ahí elaboró esta teoría de que no existe la enfermedad, que todo pasa por un shock cerebral. Y para ellos hoy, por ejemplo, estos grupos que toman eso, la gente se está muriendo de miedo, ¿no? Entonces, claro, por eso es que el virus no existe, la pandemia es un invento, y todo esto surge de esta creencia, ¿no? De este grupo pequeño. Se maneja más como, pero es utilizado por los sectores de derecha en distintas partes del mundo. Bueno, nada, porque la economía para los sectores de derecha está por encima de la vida de un trabajador, ¿no? Pero después ocultan, por ejemplo, que Israel, Francia, España, Alemania, incluso los estados de Brasil, con permiso de la justicia, o en Estados Unidos, han tomado las medidas como para controlar la pandemia que tienen que ver con el cierre de escuelas, con el cierre, ¿no? Dependiendo de para bajar la circulación de la población y por lo tanto bajar la circulación viral ante un virus en la que no hay tratamiento, son medidas que son necesarias y válidas, ¿no? Sí, que no. De hecho, dale. No, que de hecho ellos las utilizan, ¿no? Porque la semana pasada no haber tenido clases en muchos lugares donde dirige, Juntos por el Cambio, por ejemplo, o pasar a virtualidad ciertas partes de la educación, hablan de que en realidad la utilización del cierre de escuelas es una medida válida para contrarrestar la pandemia. Pero no quieren dar el brazo a torcer en su discurso porque tienen un marketing hacia sus votantes, ¿no? Que va más allá de la vida, y es muy difícil.
La verdad que hoy hacíamos una cuenta con Carlitos del Frade en el bloque anterior de la cantidad de muertos de ayer. Aquí en la ciudad de Rosario hubo 25 muertos en un día, más de un muerto por hora, y si uno calculaba en la Argentina estamos hablando de un muerto cada 3 minutos con la cantidad de muertos que hubo en el día de ayer. La verdad que desconocer esa evidencia tan básica es realmente preocupante, porque ya uno se pregunta cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite de poner la opinión por sobre la realidad o las ideas salida de vaya a saber dónde por sobre la evidencia? La verdad que si el límite traspasado en la vida, ya no hay mucho más que eso. No, pero aparte juegan con el manejo de la opinión pública. Te dicen, nosotros reforzamos el sistema de salud, ¿no? Y te dicen, metimos acá en Capital, por lo menos, y supongo que en el resto del país están diciendo lo mismo, pusimos 150 camas más. Y no hablan del personal, ¿no? El personal está estresado y los profesionales no se forman de la noche a la mañana. Terapistas son finitos, hay una cantidad finita de terapistas formados. Y sí, una persona que cae en una de esas camas de terapia, ¿no? Probablemente no sea atendido por los mejores profesionales ni el terapista, sino que por ahí hay un cardiólogo que fue derivado a UTI porque pasa en todos lados, ¿no? O un cirujano que se cerraron las cirugías y fue derivado a UTI por la pandemia y que va a hacer lo mejor posible, le va a preguntar al terapista cómo tiene que actuar, pero no es para la persona que está en esa cama, no es lo mismo, ¿no? Además, no es una persona capacitada y formada durante años para ejercer ese rol. Si bien sabe, no es lo mismo ser atendido por un profesional formado que por cualquier persona del hospital que va a hacer lo mejor para salvarte, pero no estamos en las mejores condiciones. Las camas son una cosa, la cantidad de personas que están formadas para atender son otra, y es finita. No la podemos formar en un año. Belén, como siempre, muchas gracias. Invitamos a la gente a que pase por las redes sociales de Ciencia Nuestra para poder leer el artículo completo. Lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales, porque la verdad que está muy bueno el análisis. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande, Germán. Charlábamos con Belén Almejum, miembro de Ciencia Nuestra, nuestra columnista científica, pero científica de verdad, digamos, ¿no? No, científica de verdad. Gente que ha estudiado, que se basa en evidencia científica, lo que uno entendía por ciencia hasta hace un tiempito, ¿no? Cuando ya nada tiene validez, pareciera.